entonces tú tienes aquí una situación que se te producen 3 sucesos con una diferencia de 6 días. Tienes la salida de Lucía Damer, asesora experta en seguridad pública, con todas las cosas que se plantearon en los medios de comunicación que después demostraron ser falsas. Segundo, tienes el hackeo al ejército. Y tercero, tienes el hackeo al Poder Judicial, que se anunció ayer. Entonces tú de pronto te encuentras con un gobierno al que se está tratando de calificarlo de pendejos inexpertos, que tienen un problema serio en materia de seguridad pública, de seguridad nacional y de seguridad legal. Y yo digo, ¿puede que eso suceda prácticamente en la misma semana, así pero por casualidad? No, Yo creo que no. yo tampoco. Que constantemente están siendo hackeados los bancos, todas estas instituciones que ahora son bancos también, el retail, se compran, se venden, se transan los datos personales de todo el mundo y realmente hay una vulnerabilidad personal de todos nosotros. Yo conozco personas que trabajan en ese trabajo de andar parchando los programas, porque se les meten todos los días, y eso queda en absoluto secreto, y nosotros andamos de pajaritos por la vida sin saber que estamos bajo una guerra cibernética que no se conoce. Esta se hizo pública y digamos a todos los periodistas le llegó su correíto para entrar y leer los correos que se hackearon. Entonces, claro, hay un tratamiento distinto de la temática y a mí me parece que ese tratamiento no es casual. Estoy de acuerdo con Fernando en eso. Yo creo que hay una dimensión, no quiero ponerlo de manera paranoica, pero hay una dimensión en la cual el gobierno está bajo ataque, ¿ya? Digamos que hay una dimensión sediciosa, porque estas operaciones no las hacen adversarios políticos. Son operaciones, si es que existe, es una operación de inteligencia. Ya, pero de acuerdo, pero o sea, es absolutamente posible y también lo suscribo, pero voy al paso siguiente, que en el fondo es lo que eso genera, porque lo que se genera, y ahí ya donde entramos a cualquier tipo de operación, y ya cómo esto opera en la opinión pública y en todos los transmisores, todos efectivamente los medios de comunicación, formales e informales, que operan, digamos, para que esto suceda, es que hay un encuadre, hay un encuadre. Y de hecho eso hace lo que hablábamos al comienzo del podcast, que de repente noticias que son muy menores. ¿Quién determina que es menor? Depende si yo lo pongo en un titular y efectivamente el medio del lado también lo pone en un titular, y entonces todo es un titular. Y ese es el encuadre. Entonces yo creo que el tema del encuadre de esas ineficiencias intolerables de este grupo de jóvenes no es que va a ser mayoría ni va a provocar que caiga el gobierno en 6 meses más, porque no es el objetivo del encuadre. El encuadre efectivamente tiene que ver con que estén siempre con el agua, ojalá un poquito más arriba, y de repente puedan asomar nomás la nariz para respirar, y así termina en el gobierno. Eso está claro. Bueno, en este centro que estudia las 8 características del poder cibernético, una de las características es el control del relato. La guerra cibernética se gana en el control del relato. Exacto. Totalmente. Entre otras. De Entonces, hecho, aquí hay un control del relato. todas las guerras se ganan en el control del relato. Exacto. Bueno, claro. Y Solo con que en eso, esta no tenéis que matar soldados. Así, fíjate que verdad. instalando solo esta idea de la inoperancia, listo, no tenéis que hacer más pega, porque entonces probablemente la discusión que teníamos del TPP-11 se responde sola, de la reforma tributaria que viene en camino, de todas las reformas de pensiones, capaz que justamente donde y ubicáis... del fracaso de la nueva convención constitucional que está también a la vuelta de la esquina. Lo que vaya haciendo es achicar expectativas, entonces finalmente ganaste por vocover, porque en realidad los que tenías ahí al frente, los que están en el gobierno, los que quieren gobernar, en realidad cada vez van a gobernar más como el sentido común o el agua en la piscina, que siempre va a ser muy poquita. Pero lo vaciaste. Pero, y aquí es donde quiero tocar con un tema chico, pero tampoco quiero dejarlo pasar, fíjate. Dale, Mayo. Dale. Yo creo que es bien interesante el punto, porque esto se hizo, el hackeo es de mayo, ¿no? Sí. Yo imaginemos 5 genios informáticos que logran hackear supuestamente varios países, pero solo mostraron Chile, ¿ya?
supongamos que 5 genios informáticos, esos genios informáticos, Guacamaya. ¿ustedes creen que van a tomar la decisión de publicarlo en septiembre? Septiembre. No, po. No, No, y además ustedes, que como aceptar que vaya el encargado, el informe de la ministra, que hay problemas sin decirle lo que ha pasado, y que le guarde la información hasta varios meses después. ¿Por qué el ¿por qué? terrorista cibernético va a aceptar que se guarde el embargo? ¿Por qué Exacto, aceptar el embargo? Es exacto, es ridículo, una cosa es absurda. ridículo. Entonces, tú dices, a ver, ¿aquí qué pasó? O sea, quién pensaría en el 19 de septiembre como una fecha importante para hacer algo? ¿Ya? El loquito informático que es súper genio para sacar cosas de los fierros, y entonces, a ver, hablemos en Bueno, serio, bueno, pero es la hablemos en tesis de serio. Paulsen que A suscribimos. ver, y yo en ese sentido sigo creyendo como los viejos periodistas que cuando demasiadas coincidencias se dan en un tiempo relativamente acotado, eso no se llama coincidencia. Bueno, Exacto. para aumentar nuestra teoría conspirativa, Estamos en esa. eh, yo tengo Vamos, vamos, hasta, vamos. tengo hasta la rama de candidata, no la voy a mencionar porque no tengo pruebas, Pero pero tampoco dudas que es la es Armada. evidente que hay, se nota la huella digital Llena del de tema, agua. en la que tiene uso de color más clarito. Eh, hay una mano en el tema de Lucía Darmer, hay una mano, porque lo que se filtra no son los correos ni la información de seguridad de cada rama en particular, sino que esta como coordinación, eh, que todos sabemos que las Fuerzas Armadas no les gusta coordinarse. Y cuando se coordinan no se pasan toda la información. Es como filtrar una cuestión así julera. Filtran casi lo que tú de todas maneras podrías obtener vía transparencia porque no son los secretos. Se filtra una cuestión huachaca que no pertenece a ninguna rama en particular, sino que a esta coordinación de menor alcance. Y lo del Poder Judicial tampoco es una alteración concreta en las causas, sino que es como mostrar vulnerabilidad. Entonces no Exacto. es, entonces son como operaciones muy calculadas, como para que no tenga que pagar a alguien, porque ya si hay un problema, digamos, si hubo un oficial, no sé, un departamento de inteligencia que metió las patas ya, digamos, se te devuelve la pelota. Pero lo están poniendo en un lugar donde son problemas controlados, donde los ojos no se ponen en quién produjo la información o quién hizo la filtración, sino que precisamente en estas vulnerabilidades, falta de pericia política, etcétera. O sea, me consta, no me lo dijeron fuentes, me consta, ¿ya?, que la información respecto a que la información que iba a recibir, o sea, desde antes, que recibió el gobierno desde sus fuentes de inteligencia no civiles, era información inadecuada, con posibles intereses contradictorios a los del gobierno, con posibles controles de autoridades anteriores. O sea, todo eso se les informó y no, y no tomaron ninguna decisión respecto a eso, o tomaron la decisión eventualmente de considerar que esa información era sesgada, irrelevante y que no, pero que las fuentes de esa información tampoco fueron requeridas para conocer los detalles potenciales. O sea, O el sea, tú estás gobierno, diciendo que en la advertencia se le podría haber puesto más atención y que se hubieran enterado ya en mayo de qué se trataba. si ¿Eso? habían actores en el sistema que consideraban que era muy importante que entrara en crisis rápidamente el Ministerio de Interior, ¿ya?, y que era un plan previo, esto no dicho después, dicho previo, ¿ya?, eh, y, y vemos lo que va ocurriendo, ¿ya? Bueno,
evidentemente, porque todos sabemos que además eso es una cosa como de libro, o sea, si tú quieres que un gobierno no tenga capacidad de agenda, el Ministerio del Interior, si se te empieza a tambalear, tu capacidad política decrece un montón. Entonces, efectivamente, y tú tenías ahí, y había cosas obvias que todo gobierno hace, y dice, bueno, primero, necesito mucha información porque yo nunca he gobernado, no tengo ninguna información de ningún tipo, los servicios de inteligencia civiles en Chile han sido bien irrelevantes. Bueno, deme por favor, ¿a quién le voy a pedir esta información? O sea, la primera cosa es, ¿a quién se la voy a pedir? Pero además salió en prensa, o sea, muchas de estas cosas que estoy diciendo además salieron en prensa. Sobre generales, sobre personas que estaban, que habían hecho, que habían dicho cosas, que habían hecho cosas, que, en fin, con situaciones que eran anormales. Bueno, todo eso se informó, incluso públicamente algunas de esas cosas. ¿Ha habido un pronunciamiento del gobierno respecto a la gravedad de ese tipo de denuncia? ¿Ha habido alguna clase de acción? No, entonces si tú te dejas estar en una cosa tan importante, porque esto ocurrió antes del momento en el cual tú podrías ya decir, oye, escucha, estoy fregado porque ganó el rechazo. Esto ocurrió antes de que ganara el rechazo, esto ocurrió previamente. Entonces, creo que ahí el gobierno tiene que tomar una decisión bien importante, que es decir, oye, yo necesito información, verás, no puedo estar esperando que cada 3, 4, 5, 6 meses me hagan una jugarreta, ¿ya? Y estar siempre ahí tratando de salvar los muebles y nada más. Bueno, digamos que desde el retorno a la democracia, el problema de la inteligencia de la democracia o inteligencia para los gobiernos democráticos ha sido una piedra en el zapato, porque Así es. no pueden tener agentes, no pueden tener, o sea, hay gente que lee los diarios, digamos, sería como Sí, la ANI, tal cual. y no hay una fuerza, no hay un aparato de inteligencia del Estado de Chile. Hay aparatos de inteligencia de las fuerzas, de cada fuerza individual, y la ANI es un chiste. Y además la ANI está poblada de ex agentes de las Fuerzas Armadas, entonces es durmiendo con el enemigo. La Ani le toca la puerta al segundo piso y le dice, ¿tienen los diarios de hoy? Claro. Bueno, por eso, ¿Me puede dar el resumen? perdona, por eso en los 30 años de democracia, si hay un trabajo que se hizo bien, no podrá calificarlo éticamente, todo lo que tú quieras, fue el de la oficina, porque eran mundos conocidos. Entonces, efectivamente, hicieron un trabajo, en fin, pero de hecho tenían una mirada estratégica, la desarrollaron, y uno incluso podrá decir Mira quién minimizaron derribó la costos. oficina, po. ¿Ah? Acordémonos. Acordémonos quién derribó la oficina y quién defendió los derechos de los militantes y tal. No me acuerdo. Ah, Ya, no sé, no sé. Soy muy joven. Búsquelo en Google. Búsquelo en Google. ¿Quién Googlealo. derribó la oficina? googlealo. Parte Bueno, con pero C, el nombre. Sí, parte con C, exactamente. 30 años, evidentemente, nadie de los que sabe inteligencia, otro tipo de inteligencia, ha querido trabajar para la democracia, como tú lo pones en concepto. Y eso se nota, y eso se nota. O sea, uno pensó que incluso podían avanzar un poco más con Piñera, pero le mintieron igual, digamos. Se lo envolvieron, pero sí, a todos, parejito. Es de verdad impresionante cómo se pasean a cualquier presidente, le inventan cuestiones, da lo mismo, y después caen todos encargados de seguridad, ministros, fiscales y toda la cosa. Al más Caen y no pintado. caen, pues siempre cae el que no es. Siempre cae el que no es o el que compró demasiado.